¿Alguna vez te has preguntado por qué estar rodeado de muchas personas te deja sin energía? ¿Por qué sientes un extraño malestar en medio de multitudes, como si algo no encajara con tu frecuencia? Tal vez pienses que solo eres tímido, pero ¿y si se trata de algo mucho más profundo? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Fuiste guiado hasta este video por un propósito divino. Y esa inquietud que llevas dentro, esa sensación de no encajar, de soledad, de ser diferente desde niño, no es un defecto, es un llamado, es una señal de que eres un escogido, apartado para una misión divina que muchos a tu alrededor no van a entender. Este mensaje llega justo cuando más lo necesitabas. Hoy vas a descubrir una verdad espiritual que puede cambiar por completo tu manera de ver lo que has vivido hasta ahora. Una verdad que traerá claridad, discernimiento, y te llevará directo al camino de tu verdadero propósito. En el fondo, siempre lo supiste. No fuiste creado para seguir a la multitud, y ahora entenderás por qué. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar le dará sentido a tu soledad, revelará el poder que hay en tu aislamiento divino, y te mostrará que tu sensibilidad no es una debilidad, es tu armadura. Dale me gusta al video y suscríbete al canal, porque aquí hablamos en profundidad sobre reflexiones bíblicas, sabiduría espiritual y dirección para quienes desean crecer en Jesucristo. Y en los comentarios escribe: mi separación es mi preparación, para dejar constancia en el mundo espiritual de que entendiste el proceso por el cual Dios te está guiando. Hay quienes piensan que alejarse es una muestra de debilidad, pero los que tienen discernimiento saben que el aislamiento divino es protección espiritual. Quienes han sido escogidos para una misión especial muchas veces sienten una soledad que no se puede explicar con palabras, pero que se manifiesta en sensaciones. No se trata de timidez, se trata de sensibilidad, y esa sensibilidad es como una antena que percibe lo que otros no logran captar. Quien lo vive siente cuando un lugar pesa o cuando una conversación hiere el alma. No es drama, es energía espiritual hablando más fuerte. ¿Y ese malestar? Es el eco de un llamado que aún no ha sido completamente respondido. Desde muy temprano, hay quienes sienten que nunca encajaron. La verdad es que algunos son apartados desde el vientre, como dice Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Es decir, el propósito viene antes que la conciencia. El aislamiento no es una falla social, es una convocatoria celestial. Dios aparta, limpia y santifica antes de enviar. Es como una semilla plantada en lo profundo de la tierra. Nadie la ve, pero ahí dentro está naciendo algo poderoso. Quien ha sido escogido no puede florecer bajo cualquier luz. Necesita la luz correcta, en el tiempo perfecto. La inquietud que siente el escogido no es ansiedad común, es el alma clamando por una misión que aún no se ha cumplido. Es el espíritu buscando claridad sobre el propósito que está guardado, esperando el momento de ser revelado. En lugar de tratar de encajar a la fuerza en los moldes del mundo, el escogido empieza a comprender que la separación es una señal de que algo mayor está en proceso. Es como ese momento en el que Dios silencia todo a tu alrededor para hablar directamente al alma. Así que cuando venga la soledad, pregúntate: ¿qué quiere mostrarme Dios en este momento? Quien lleva una misión divina necesita pasar por este aislamiento como una etapa de preparación. No hay claridad sin silencio, ni dirección sin separación. Es en lo escondido donde Dios prepara a los suyos. Así como Jesús se retiraba a orar, el escogido también necesita aprender el valor de la soledad intencional. Un buen ejercicio es hacer un retiro espiritual personal. Apaga todo por un día. Lee Jeremías 1. Escribe lo que el texto te inspira y ora pidiendo revelación. Créelo, cuando el aislamiento viene de Dios, no te está excluyendo del mundo. Te está reposicionando para algo que el mundo aún no comprende, pero que traerá impacto. Y hablando de impacto, espera a ver cómo esa sensibilidad espiritual se convierte en tu armadura. Hay personas que entran a un lugar y no sienten nada raro,
aunque el ambiente esté cargado. Pero el escogido lo percibe. A veces se siente como si el corazón se apretara de la nada, o como si una nube invisible estuviera sobre tu cabeza. Eso no es exageración, es sensibilidad espiritual en acción. Quien ha sido escogido capta la energía emocional de un espacio como si fuera una antena viva. Y aunque sea incómodo, eso no es debilidad, es una forma de protección espiritual. Dios afina esa sensibilidad para que sepas por dónde caminar, con quién hablar y cuándo es mejor retirarse en silencio. La Biblia ya nos advierte que no todos entienden este tipo de sensibilidad. En 1 Corintios 2:14 dice: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». En otras palabras, eso que tú sientes y percibes, muchos lo van a llamar exageración o drama. Pero es precisamente ese discernimiento el que te protege de perderte en medio del caos. Es como si el Espíritu te diera un radar interno para evitar trampas emocionales y espirituales que están escondidas en la rutina. ¿Quieres un ejemplo práctico? Cuando entres a un lugar que te cause malestar sin razón lógica, en lugar de ignorarlo, guarda silencio. No fuerces una conversación. Ora en espíritu, pide discernimiento y, si puedes, aléjate. El Espíritu Santo te guía desde dentro, y cuanto más obedeces ese susurro, más se agudiza tu discernimiento. Es como un músculo espiritual. Entre más lo usas, más fuerte se vuelve. Esa sensibilidad también se manifiesta con personas. Algunas parecen agradables, pero algo dentro de ti te dice: ten cuidado. Escucha esa voz. Esa es la armadura invisible de los escogidos. Y sí, esa sensibilidad también puede agotar. Por eso el escogido necesita aprender a filtrar lo que recibe. Evitar ciertos contenidos, músicas o conversaciones ya es una forma de proteger tu energía y mantener tu espíritu en paz. A veces parecerá aislamiento, pero en realidad es alineamiento con lo que viene de Dios. Hay que estar limpio para escuchar con claridad, y cuanto más limpia está el alma, más claro es el sonido de la dirección divina. Si alguna vez sentiste que tu espíritu no va al mismo ritmo que el mundo, prepárate, porque ese desajuste tiene un propósito profundo. Es raro, ¿verdad? Cuanto más cerca está el escogido de Dios, más fuera de lugar se siente entre la gente. No se trata de orgullo espiritual, ni de creerse mejor que los demás. Es un desajuste de frecuencia. El mundo opera en otro ritmo, guiado por la vanidad, la codicia y el ruido constante. Quienes tienen un llamado divino comienzan a sentirse incómodos en lugares o conversaciones que solo giran en torno al tener, al aparentar, pero nunca al ser. Y ese alejamiento natural no es desprecio, es una señal de que tu alma está siendo atraída más cerca del cielo. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Ser escogido es llevar una energía que incomoda a los que están atrapados en el sistema. Fíjate, hay personas con propósitos vacíos que te van a mirar raro, se van a burlar de tus decisiones o van a querer encasillarte. Pero el espíritu que discierne ya lo entendió. Cuando todo y todos parecen empujarte hacia afuera, es porque Dios te está apartando para algo más grande. Esa desalineación se manifiesta de muchas formas. Fiestas que antes disfrutabas, ahora te dejan vacío. Lugares que antes te emocionaban, ahora te cansan. ¿Y sabes qué significa eso? Que la frecuencia de tu alma se está alineando con la voluntad de Dios, y no puedes quedarte donde el ambiente es tóxico para tu sensibilidad. Un consejo práctico: empieza a buscar espacios que eleven tu energía y nutran tu espíritu. Reuniones, grupos de oración, momentos a solas con la palabra. Lo que antes te distraía, ahora solo genera ruido. Este proceso de separación puede doler, pero también trae claridad. Tus ojos espirituales se abren y empiezas a notar lo que antes pasabas por alto.
conversaciones vacías, chistes hirientes, relaciones superficiales, todo eso empieza a perder sentido, y justo ahí llega la soledad. Pero al mismo tiempo, tu sensibilidad aumenta. Empiezas a sentir a Dios en los detalles, en el viento, en un versículo, en una canción. Ese vacío social es el comienzo de una conexión profunda con el cielo. Y si ya lo notaste, entonces estás listo para entender lo que realmente significa estar escondido por Dios. Cuando Dios esconde a alguien, el mundo lo llama rechazo, pero el cielo lo llama preparación. Muchas veces los escogidos enfrentan la soledad no porque fueron olvidados, sino porque fueron guardados como tesoros. El aislamiento divino no es una condena, es un capullo. Igual que una flecha que debe estar guardada en la aljaba antes de ser lanzada, así también aquellos con una misión divina necesitan ser apartados antes de ser revelados. Isaías 49:2 dice: «Hizo de mi boca una espada afilada, me protegió con la sombra de su mano, me escondió en su aljaba como una flecha pulida». Quien está en este tiempo tal vez se sienta invisible. Las puertas no se abren, las oportunidades no llegan, y algunas relaciones simplemente se terminan sin explicación. Pero detrás de ese silencio hay un cuidado profundo. Es en ese escondite sagrado donde Dios trabaja en las raíces. Sana heridas que nadie ve, corrige caminos que nadie entiende, y revela estrategias que todavía no tienen sentido para el mundo. El problema es que muchas veces queremos ser lanzados antes de tiempo, pero una flecha fuera de su momento solo da en el blanco equivocado. Mira el ejemplo de Moisés, 40 años en el desierto, antes de volver a Egipto como libertador. O David, que fue ungido como rey pero regresó al campo a cuidar ovejas solo entre leones y osos. Es en esa clase de soledad donde se forma el carácter, se afina la sensibilidad y la frecuencia espiritual se ajusta al cielo. ¿Quieres claridad? Nace en el silencio. ¿Buscas protección espiritual? Se desarrolla en el secreto. En este tiempo es vital mantener hábitos espirituales constantes, leer la palabra, ayunar, adorar en lo íntimo. Todo eso fortalece tus bases para cuando llegue el momento de ser revelado. Mucha gente ve este tiempo como un castigo, pero en realidad es un regalo. Dios está evitando que seas herido por ambientes que no están listos para ti o por personas que destruirían tu propósito. Quien no entiende tu sensibilidad, tu energía o tu compasión, no está preparado para caminar contigo. Él te esconde porque está a punto de mostrarte algo grande, algo que requiere discernimiento y claridad. Y cuando eso empiece a suceder, también aumentará tu responsabilidad. Es por esto que es necesario comprender el peso empático. La empatía del escogido no es común. No es solo una hipersensibilidad, como muchos piensan. Es un radar espiritual conectado directamente con el corazón de Dios. Sentir el dolor de otros sin que lo digan, absorber emociones ajenas, captar el peso invisible de un ambiente. Todo eso no es debilidad, es parte de tu misión. El problema viene cuando esa empatía no tiene límites. Sin discernimiento, el escogido puede terminar agotado, drenado emocionalmente, cargando batallas que ni siquiera eran suyas. Romanos 12:15 dice: «Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran». Suena bonito y lo es, pero también es una carga, porque el empático vive conectado a las emociones de todos a su alrededor, y si no se cuida, vive en un constante desequilibrio. ¿Conoces a esa persona que siempre escucha a todos, pero nadie la escucha a ella? A quien todos buscan cuando están mal, pero pocos preguntan cómo está. Así es. El escogido muchas veces toma ese rol sin notarlo, y eso puede robarle su claridad espiritual, su energía y hasta su propósito. Entonces, ¿qué hacer? Poner límites no es falta de amor, es sabiduría. El escogido debe entender que no fue separado para resolver todos los problemas del mundo, sino para cumplir una misión específica, y para eso necesita preservar su energía vital. Un hábito muy útil es hacer una oración de cobertura antes de tener interacciones intensas.
Otro es la pausa intencional. Aléjate cuando sientas que estás sobrecargado emocionalmente. No tengas miedo de decir no cuando tu espíritu esté pidiendo silencio. La misión requiere equilibrio. El empático espiritual tiene una antena sintonizada con el cielo, pero también debe aprender a escuchar sus propios límites. Esa madurez es la que trae autoridad. Cuando aprendes a manejar bien tu empatía, tu visión espiritual se vuelve más clara. Y es ahí donde la separación, esa que tanto duele, empieza a tener sentido. La separación estratégica no es un castigo, es una llave que abre la puerta a una claridad profunda. Pocas cosas duelen tanto como ser apartado de lugares y personas que uno consideraba esenciales. Pero la verdad es que, cuando Dios separa a alguien, no es por casualidad. Es porque está a punto de revelar algo que solo se puede entender en el silencio. La separación no es abandono, es una estrategia del cielo. A veces la confusión que sentías no venía de ti, sino del ruido que te rodeaba. Y fue solo cuando llegó ese aislamiento divino que te diste cuenta. La claridad habita en la soledad sagrada. Y esa claridad es fundamental para quien tiene un llamado espiritual. Habacuc 2:1 dice: «Estaré atento en mi puesto de guardia, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que me dirá». ¿Lo ves? La vigilancia viene antes de la revelación, y para vigilar hay que estar separado, enfocado y atento. Es en ese lugar de quietud, donde dejan de sonar los teléfonos, donde ya no llegan invitaciones, donde la multitud desaparece, que la voz de Dios se vuelve clara. Lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido. La separación crea el ambiente ideal para recibir revelaciones y alinearte con tu propósito. Las personas que siempre están rodeadas de ruido difícilmente escuchan algo profundo. Es en la soledad donde se forman los verdaderos líderes espirituales. Y eso requiere valentía. Alejarse de ciertas amistades, de ambientes tóxicos, de ciclos que ya no conectan contigo, es difícil, pero también es liberador. Un ejercicio práctico: haz ayuno de redes sociales y de conversaciones innecesarias por unos días. Busca un parque, una montaña o simplemente una habitación silenciosa, lleva solo una libreta y la Biblia. Te vas a sorprender con lo que Dios te va a mostrar. Es en ese ambiente, lejos del ruido, protegido por un silencio sagrado, que la mente se aclara, el espíritu se calma y el corazón empieza a entender lo que antes solo causaba confusión. La separación, que parecía un castigo, se convierte en un puente hacia revelaciones profundas. Y mientras más entiendes este proceso, más aprendes a confiar en el tiempo de Dios. ¿Has sentido alguna vez que todo está tardando demasiado? ¿Que tú ya estás listo, pero las puertas siguen cerradas? Es normal, pero el escogido debe entender que el tiempo de Dios no es el mismo que el del mundo. Mientras el mundo corre, Dios forma. Mientras todos se apresuran, tú estás siendo afinado. Ese ritmo más lento, que muchos confunden con atraso, en realidad es precisión divina. El aislamiento, los retrasos, los desapegos, todo forma parte del proceso que moldea tu propósito y despierta tu espíritu. Eclesiastés 3:1 nos recuerda algo muy claro: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso significa que no sirve de nada forzar puertas que Dios todavía está preparando por dentro. La espera no es castigo, es preparación. Es en ese tiempo que parece estar detenido, donde te fortaleces espiritualmente, tu discernimiento crece y tu sensibilidad se alinea con el cielo. Y cuando el momento llega, entras en los lugares correctos con autoridad y claridad, no con dudas ni cansancio. ¿Vamos a lo práctico? En vez de quejarte por la espera, úsala como incubadora divina. Lee más la palabra, fortalece tu vida de oración, escribe los planes que Dios ha puesto en tu corazón. Toma cursos, aprende nuevas habilidades, pero sobre todo, escucha la dirección del Espíritu Santo. Lo que parece inactividad
Puede ser Dios protegiéndote de entrar en un lugar sin cobertura espiritual. Esperar no es perder el tiempo, es consagrarlo. El secreto no es correr, sino caminar al ritmo de Dios. Y cuando empiezas a confiar en ese ritmo, algo cambia dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza, la claridad crece, y tu espíritu se alinea con el cielo. Porque el reloj de Dios nunca llega tarde, y cuando su hora llega, nada ni nadie puede detener tu avance. Y justo en ese momento, algo empieza a despertar dentro de ti. Llega un momento en que todo cobra sentido. Lo que viviste, la soledad, el rechazo, no fue castigo, fue formación. Dios no despierta a un líder para que se mezcle, sino para que se levante. El escogido es moldeado en secreto, lejos del ruido, para que cuando llegue su tiempo, brille con una luz que nadie puede apagar. Isaías 61 lo dice con poder: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor nace sobre ti. Esa gloria no viene del aplauso, sino de la presencia de Dios. Piénsalo. Un líder espiritual no se forma en los escenarios, sino en el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Silencio, soledad, revelación y claridad. Es ahí donde se afina la sensibilidad, se madura la empatía y se canaliza la energía hacia la misión divina. Cuando todo parece estancado, es porque Dios está trabajando tu carácter, eliminando lo que sobra, alineando tus intenciones y separándote para un propósito eterno. En este caso, la separación no es rechazo, es promoción. Y cuando ese despertar ocurre, todo cambia. Tu mirada se vuelve más profunda, tu percepción espiritual se agudiza. Empiezas a distinguir claramente entre lo que es ruido y lo que es dirección. Ya no te desestabiliza el caos externo, porque sabes que estás bajo una cobertura espiritual. Y con eso nace una autoridad que no viene de gritar más fuerte, sino de estar conectado con lo alto. Es un liderazgo silencioso pero firme, una voz que impacta, incluso en el silencio. Ahora escucha bien, no estás siendo preparado para ser uno más, estás siendo levantado para ser una referencia. No se trata de orgullo, sino de misión. Tu empatía, tu sensibilidad, tu energía, todo eso es equipamiento celestial. Y a medida que ese despertar avanza, vas a empezar a entender algo aún más profundo. ¿Por qué nunca lograste encajar del todo en el mundo que te rodea? ¿Te das cuenta ahora de que ese aislamiento que tanto cuestionabas en realidad era una forma de Dios para protegerte? Que esa empatía tan intensa, la misma que a veces te dejaba agotado, es parte de una misión que viene del cielo. Nada de lo que viviste fue en vano. Cada incomodidad, cada distanciamiento, cada silencio, todo tiene un propósito. Ahora yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta claridad? ¿Vas a seguir intentando encajar en lugares donde ya no perteneces? ¿O vas a aceptar que fuiste apartado para algo mucho más grande? ¿Estás dispuesto a abrazar este despertar y caminar con valentía hacia tu propósito eterno? ¿O vas a esconderte del llamado por miedo a no ser comprendido? Dios te está llamando a vivir en una frecuencia más alta, bajo su protección espiritual y con revelaciones que transforman. Pero eso requiere una decisión, requiere una postura firme, requiere que empieces a verte como Él ya te ve, como un escogido. Escribe aquí abajo qué parte de este mensaje tocó más tu corazón, y si algo habló directamente contigo, compártelo con alguien que también necesita despertar. Y por supuesto, si quieres seguir creciendo en sabiduría, aprender más sobre el mundo espiritual a la luz de la Biblia y fortalecer tu caminar con Cristo, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Tenemos muchos otros contenidos que van a alimentar tu fe, abrir tus ojos y ayudarte a vivir con más claridad, paz y dirección.